misericordia de Dios nueva. Amén. Para ti y para mí. Cada día sus misericordias son nuevas. No te sientas solo. Él está contigo para siempre. Voz Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Jeremías 31:3 dice la palabra de Dios: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. La salvación por amor, la salvación por gracia, la salvación por misericordia, la salvación por su bondad y la salvación para que nosotros seamos hacedores de buenas obras. Amén. Repetimos, la base de la salvación. Mire mi mano, 5 puntos. La salvación por amor, por gracia, por misericordia, por su bondad y para que usted y yo seamos hacedores de buenas obras. En esto se encierra el tema de la salvación. Dice un versículo de carácter universal, Juan 3:16. Casi nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, porque de tal manera, ¿a qué nivel? ¿A qué profundidad? ¿A qué nivel de misericordia? ¿A qué nivel de amor? Que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el motivo de esta expresión que Jesús hace en el Evangelio de Juan. La salvación por su gracia. ¿Por qué por su gracia? Porque yo podría creerme que soy tan santo, que soy más santo que los demás y que soy merecedor de la salvación más que otros. Pero Dios por su gracia nos ha regalado la salvación, pero usted y yo tenemos que anhelarlo. Amén. Desearlo, anhelarlo en nuestro ser. La salvación por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios. Y repite en el versículo 8: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Aleluya. Eso no es tuyo. Eso no es tu disposición. Eso no es tu espiritualidad. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pero lo da a aquellos que los anhelan. Dios lo da a quienes lo anhelan y lo buscan en verdad. Amén. La salvación por su misericordia, porque no son merecedores. Jeremías capítulo 3 versículos 22 y 23 dice la palabra: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Como muchos profetas, muchos que estaban en el sacerdocio fueron consumidos por haber pecado ante Dios. Pero usted y yo no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Amén. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Nuevas son cada mañana. Amén. Cada día la misericordia de Dios nueva. Amén. Para ti y para mí. Cada día sus misericordias son nuevas. Ese es uno de los pasos que hemos hablado de la famosa teología de la salvación. La salvación es algo tan sencillo que solo hay que entenderlo. Amén. No hay que ser teólogo, ni escatólogo, ni científico. Así es. Hay que anhelarlo, creerlo y entenderlo. Así es. Gloria a Dios.
Dice la palabra en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. El Señor es rico en misericordia. Amén. Por eso tú y yo recibimos la misericordia de Dios. Amén. Por su gran amor con que nos amó. La salvación por la bondad de Dios. Porque Dios es bueno siempre. Así es. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso es por fe, ¿eh? Amén. Por tu fe. Tú estás sentado en los lugares celestiales. Así es que no mires lo que está en tu entorno, porque nuestra fe es contraria a lo que vemos cada día, cada instante. Así es. Gloria al nombre del Señor. Por su bondad. Dice el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad. Porque Dios es bueno siempre. Amén. En su bondad, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Escuchen bien, para buenas obras. Gloria. Para eso es que el Señor nos ha recogido del mundo pecaminoso, para que nosotros seamos hacedores de buenas obras. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que el Señor demanda de nosotros ser hacedores de buenas obras, de ser personas bondadosas, ser personas ejemplo a los que se pierden, ejemplo a los que no creen, para el que no crea la palabra sea ganado por el cambio que ve en tu vida. No es solo con decirlo no es suficiente. Debemos ser ejemplo a los que se pierden. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a andar en buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa la salvación? Si nosotros no sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta, entonces podríamos no experimentar la plenitud de sentir la salvación. La salvación en realidad es una relación íntima con Dios. Eso es estar en el camino correcto de la salvación. Sentir una relación íntima con tu Señor. En todo momento, en todo instante de tu vida. No importa la circunstancia que nos toque vivir. Sentir que tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dio la salvación. La relación íntima con nuestro Dios por medio de Cristo significa que nuestros pecados ya han sido borrados. Amén. Ya no estamos contra Él. Ya no estamos peleando contra nuestro Dios andando en pecado. Ya han sido borrados nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Santo. El apóstol Pablo les dice a los romanos en su capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. No te avergüences, hermano. Amén. No te avergüences, porque es poder de Dios. Amén. El evangelio es potencia de Dios en la vida del que cree. Así es. Amén. Ese poder significa que el Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nunca estamos solos. Aunque andemos por el camino más solitario, en la noche más oscura, Él está contigo. Él está contigo como poderoso gigante. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. La palabra dice
en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Para que tú sepas que no estás solo. Gloria a Dios. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Ese consolador está a tu lado siempre, Amén. para que esté con vosotros por un día o 2 días. No me he equivocado, perdón. Siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. No te sientas solo, Él está contigo para siempre. Santo. Aceptar la salvación en Cristo significa perseverar hasta el fin para poder obtenerla. Vamos a ver lo que tú debes saber y yo debo saber y ponerlo en práctica. La palabra dice en Mateo 24, capítulo 24, versículos 12 y 13. Escuche bien esto con mucha atención. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se ha enfriado tu amor? No. ¿Por la maldad de tu vecino? No. ¿Por la maldad de tu familia? No. ¿Por la maldad de tu compañero de trabajo? ¿Se ha enfriado tu amor? No. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué requiere la palabra para alcanzar la salvación? Perseverar hasta el fin. No es que yo diga que el Señor lo haya perdonado, que el Señor lo acoge en su santo reino. Eso no es suficiente. Esa es tu esperanza, esperanza vana. Pero la palabra lo dice y lo explica muy claramente. Y por haberse multiplicado la maldad, el Señor lo dijo, el amor de muchos se enfriará. Pero el que no permita que su amor se enfríe, pero el que siga amando a sus enemigos, Amén. pero el que siga amando al que lo maltrata, Amén. pero el que siga amando al que lo aborrece, es difícil. Este será salvo. Gloria a Dios. Porque tú y yo somos llamados a ser ejemplo como fue Cristo en la cruz del Calvario. Señor, perdona a los que no saben lo que están haciendo. Así es. No saben a quién están matando. Así es. Señor, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. Que ellos están ciegos porque están en las tinieblas y tú estás en la luz. Por eso te hacen tanto mal, hermano. Porque están en las tinieblas. Y la luz de Cristo no ha resplandecido en ellos. Así es. Eso tú tienes que entender. Que el que te hace mal es porque no ha nacido de nuevo. Amén. Y tú tienes que perseverar en mostrar el amor de Dios que hay en ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza humana? ¿Qué creó Dios cuando hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén? Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice la palabra de nuestro Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de la naturaleza humana. En primer lugar, tenemos un cuerpo. Vivimos en un cuerpo. Así es. Tenemos un cuerpo mientras estamos en la tierra. Aunque científicos, psiquiatras sostienen que cuando el cuerpo muere, el cerebro se apaga y allí termina todo. Esa es una teoría falsa, pero vamos a darle una posibilidad entre 1.000 millones. Así es. Y si entre 1.000 millones una, ¿verdad? Perdón a los que no entiendan lo que quiero expresar.
Si yo hago buenas obras, si soy buena persona, buen vecino, buen hermano, buen amigo, persona que muestro paz con los demás, que muestro amor, y al final de la historia todo termina y no hay nada más, ¿qué he perdido? Nada. Y si eso no es así, ¿qué habré perdido? Todo. Entonces sigue mereciendo la pena que una posibilidad en 1000, entre 1000 millones, decida aceptar al Señor. Así es. Amén. Porque el Señor no enseña nada malo. Así es. Saben que eso es ficticio, eso no es real. El espíritu, el alma y el cuerpo. Esa es la composición humana. Eso fue lo que Dios creó en el huerto del Edén. Amén. Un cuerpo físico Amén. donde habita un alma y un espíritu. Así es. Cuando usted sueña y despierta espantado, despierta llorando, despierta asustado, ¿estaba su cuerpo allí? No. ¿Se ha despertado llorando alguna vez? Sí. Agitado. Sí. ¿Se ha despertado asustado? Sí. ¿Su cuerpo estaba allí? Sí. Su cuerpo estaba allí. Su cuerpo. Pero su espíritu no estaba en ese sueño. Sí. Su cuerpo no estaba en ese sueño. Su cuerpo estaba dormido en la cama. Sí. Pero su espíritu, su alma estaban en ese sueño. Así es. Esa parte es la parte invisible que no muere. Parte material. Así es. La parte material es el cuerpo, Sí. carne, agua y sangre. Pero la parte del alma y del espíritu es la parte invisible que hay en el ser humano. Es la parte imperecedera. Es la parte que debe alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Así es que no es suficiente con decir que todo pasará en este mundo. Hay una vida eterna que hemos de vivir en cuerpo, alma y espíritu. Amén. La palabra dice que el alma es nuestra personalidad, es lo que somos. Es nuestro sentimiento, nuestra mente, lo que sentimos, lo que somos. El espíritu es la vida, es la esencia. Hay una confusión entre lo que es el alma y el espíritu. Vamos a intentar explicarlo. Ambos son invisibles. La Biblia habla claramente sobre el alma y el espíritu cuando dice: y todo vuestro ser, alma y espíritu, Así es. son indivisibles, no se separan, pero tienen funciones diferentes. El espíritu es la esencia de la vida misma. Así es. El alma es nuestro sentir, es lo que sentimos. Es la mente, el pensamiento, el sentir, la tristeza, la alegría, la felicidad. Ese es el alma, el sentimiento. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, Amén. los que no son de espíritu altivo, Así es. que se espantan de cualquier cosa, que por todo se ponen molestos. Bienaventurados los pobres en espíritu, personas que no es que sean enfermos en sí mismos, sino que son personas mansas Así es. y que muestran una humildad, Amén. que parecen más sencillos que los demás. Así es. Eso es la parte del espíritu que hay en el ser humano, espíritu manso. Hay una diferencia entre espíritu y alma, pero la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta el alma y el espíritu. Siempre van de la mano, pero son diferentes. Amén. 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 El alma y el espíritu. Así es.
¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Tanto el alma y el espíritu son invisibles, pero son inseparables. El espíritu es esa parte de cada ser humano que lo hace único y diferente. Dios nos dio a los seres humanos un espíritu. Esa es la cualidad de la naturaleza humana. Gloria a Dios. La palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice el Señor, hablando allí con una mujer, dice el Señor, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Dios es espíritu, y el que le adora debe adorarle en espíritu, Amén. Gloria a Dios. porque así es que Dios quiere que tú y yo le adoremos Así en es. espíritu. Amén. Aleluya. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Así es. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa parte es la naturaleza humana. Eso fue lo que Dios creó en el huerto del Edén. Un hombre compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Así es. ¿Por qué damos esta explicación? Porque el cuerpo físico va a descomposición, Así es. pero el alma, el espíritu, no están allí. No, así es. Entonces, esta es la parte que tú y yo debemos empeñarnos de que alcance la vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, Gloria a Señor Jesús. nuestro. Amén. Gloria al nombre de Dios. Amén. Los que necesitan salvarse son aquellos que están perdidos. ¿Y por qué vino Jesús al mundo? ¿Vino Jesús a sanar a los enfermos? ¿Vino Jesús a alimentar a los hambrientos? ¿Vino Jesús a enseñarnos la palabra? No. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 10, que Jesús vino por una única razón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Independientemente de que querramos entenderlo o no, aceptarlo o no, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. La sanidad de los enfermos eran efectos secundarios. Así es. El decir que había que dar alimento a los pobres también eran efectos secundarios. El decirle al pueblo, escudriñar las escrituras, también era parte. Pero lo esencial de su venida era buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Porque el hombre, el ser humano, andaba de espalda a Dios. Así. Y para eso vino Cristo. Amén. Para restaurar nuestra vida con Dios. Así es. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Dios nos miró desde el cielo y por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su piedad, por su bondad, envió a su Hijo unigénito. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Querramos entenderlo o no, aceptarlo o no, esa fue la esencia de su venida. Amén. Cristo murió por nosotros porque estamos apartados de Él Así es. y resucitó al tercer día. La palabra nos enseña que por Adán todos somos muertos, pero que por Cristo todos somos vivificados. Gloria a Dios. Él dijo en su palabra, yo soy el único camino, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Dijo Gloria a Jesús. Dios. Gloria a Así Dios. que no hay otro camino que escoger. Santo. Cristo es el único camino que nos lleva a Dios, que lleva nuestra alma y nuestro espíritu a la eternidad con Dios. Gloria al nombre del Señor.
La palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual, ni bajo el cual podamos ser salvos. Así es. Independientemente de que lo aceptemos o no, Cristo es la verdadera salvación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pablo: pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay justicia suficiente para alcanzar la salvación, porque entonces por demás habrá muerto nuestro Señor en la cruz del Calvario. Así es. No hay ninguna justicia humana que pueda alcanzar la salvación. El amor de Dios, la misericordia de Dios nos regala su amor. Pero nosotros debemos anhelarlo y desearlo para poder alcanzarlo. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué debemos usted y yo hacer para ser salvos? Lo mismo preguntó el carcelero al apóstol Pablo allí en la cárcel, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Él, viendo aquel milagro que Dios había hecho, le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Hoy nos preguntamos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer, pero no solo de palabra, sino de hecho, de dicho, de hecho y de pensamiento. Así es. Gloria a Dios. Porque la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo verlo, pero Dios sí lo ve y lo sabe. Así es. Gloria al nombre del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es un regalo de Dios. Amén. La salvación es un don divino, pero hay que anhelarlo y desearlo para poder recibirlo. Gloria al nombre de nuestro Señor. La palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Allí encontramos algo parecido a un certificado de nacimiento espiritual. Dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Tú estás llamado a pasar de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermano y amigo, tenga mucho cuidado con creerse salvo, sin importar lo malo o lo relativamente bueno que usted haga. Porque la palabra de Dios es clara y específica. Tenga cuidado, porque existe algo que se conoce como cauterización de la conciencia. Su conciencia está cautiva, sus ojos están oscurecidos y usted no puede ver la parte espiritual. Pero la palabra dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al nombre de Dios. Nadie verá al Señor sin santidad.
Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Y que el Señor nos ayude a entender la salvación. Gloria. Gloria al nombre de Dios. Hasta aquí, tiempo de exposición de la palabra de Dios. Si aún no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad antes de que sea tarde y asista a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Amén.